Buen día y bienvenidos a este nuevo tema que es aspectos éticos y buenas prácticas en la investigación. Mi nombre es Javier Alejandro Pérez Avilés. Los saludo con mucho gusto desde Tijuana, desde la Escuela de Enfermería de aquí de la ciudad de Tijuana. El día de hoy veremos un tema de mucha importancia en lo que es la investigación, ya que nos habla de la parte ética y del cuidado de los sujetos de la investigación. En este caso vamos a ver una semblanza desde histórica hasta la actualidad en cómo se encuentra actualmente en nuestro país regulado lo que es la ética de investigación y qué es lo que debemos de tener mayor cuidado dentro de nuestros protocolos de investigación. Es muy importante, para empezar, que esto de la ética de la investigación y el cuidado de seres humanos es relativamente nuevo. Antes del siglo XX no habían documentos escritos sobre cuáles eran los derechos de los pacientes o cómo se debería de cuidar esta parte ética y cómo debíamos de cuidar a los sujetos en esta parte de investigación. En este sentido, vamos a presentar un brevario histórico muy cortito y con los datos más relevantes del tema, de lo que dio pie o dio inicio a lo que es ya la parte del cuidado de los pacientes en el sentido de la ética. Tenemos como antecedente lo que es la viruela. A pesar de que la viruela, gracias a estos avances, se llegó a erradicar hasta la actualidad, la realidad es que Jenner, cuando empezó a estudiarla, cuando empezó a fabricar de alguna manera una vacuna o cómo inocular a los pacientes, expuso de manera, pues de manera forzosa a personas sanas, incluido un menor de 8 años, al virus de la viruela de las vacas y posteriormente al virus de la viruela humana, encontrando pues obviamente que desarrollaban inmunidad. Sin embargo, esta exposición obviamente iba en contra de su voluntad, no eran sujetos que quisieran participar en esta investigación. Sin embargo, como anteriormente pues no había ninguna regulación ante esto, pues no pasó nada. Vuelvo a repetir, afortunadamente pues con esto tuvimos una vacuna para lo que es la viruela. Sin embargo, pues igual fue algo que desde el punto de vista ético no fue correcto. Y después tenemos el Código de Nuremberg, volviendo a lo mismo, esto fue en 1948, ni siquiera tiene 100 años de que empezamos a visualizar los derechos de los sujetos de investigación como un tema importante. Después de la Segunda Guerra Mundial se enjuiciaron a varios científicos nazis, entre ellos básicamente eran médicos que hacían experimentos con sujetos humanos, desde los más atroces que se imaginen hasta, no sé, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar actualmente que llegaban a ser. Obviamente en sujetos que principalmente eran judíos y que obviamente pues no tenían el consentimiento para realizar ningún tipo de investigación con ellos. En ese sentido, pues muchos de ellos murieron o muchos de ellos llegaron a tener un daño permanente tanto en su cuerpo como en su salud, en todo. Y obviamente pues no había un consentimiento informado por parte de los pacientes. En ese sentido, pues se llegó a regular o empezar a regular lo que es la participación de los sujetos en investigación y se llegó a requerir que el consentimiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial y nadie puede hacer investigación sin que el sujeto tenga un consentimiento informado firmado y sobre todo que este consentimiento informado esté aprobado por un comité de ética en investigación y teniendo en cuenta de que los beneficios deben sobrepasar los riesgos. Yo nunca voy a exponer a una persona por el debajo de un riesgo que puede obtener. Siempre tiene que ser mayor el beneficio al riesgo que va a ocurrir con el paciente. Continuando con brevario, tenemos la Declaración de Helsinki en el 64, más o menos 20 años de lo que fue el juicio de Nuremberg. La Asociación Médica dijo que, bueno, empezó a regular esta parte diciendo que el médico debe actuar en el mejor interés del paciente cuando brinda atención médica, incluyendo cuando realiza investigación médica. Entonces, ellos empezaban a prever que no únicamente era indispensable que el sujeto tuviera un consentimiento informado, sino que ese consentimiento informado no debería estar de alguna manera tendiente a que el sujeto firmara por algún beneficio, por alguna situación que le ofrecieran al participante o bien que le escondieran información, por lo que la Asociación Médica Mundial dijo que todos los protocolos de investigación deberían ser evaluados por un comité independiente antes de iniciarse, el cual iba a ver que ese consentimiento informado pues obviamente cumpliera con ciertos requisitos que no influyera en la decisión del paciente y que se le explicara exactamente cuál era su participación. Si algo se omite dentro de ese consentimiento informado, por ejemplo, que ustedes digan que van a empezar a medir al paciente y le van a hacer una encuesta en su protocolo, y en el consentimiento informado únicamente digan que se le va a hacer una encuesta, más no menciona que se le va a pesar y se le va a medir, no va a ser aprobado su consentimiento informado porque le están ocultando información al paciente. Esto es algo mínimo a comparación de que a lo mejor le van a hacer en un ensayo clínico, que le van a aplicar ciertos medicamentos, no le van a aplicar ciertos medicamentos,
o que lo van a inocular con alguna enfermedad, etcétera. Pues, obviamente tampoco son aprobados porque deben de ser muy claros y el lenguaje simple para el paciente de qué es lo en qué consiste su investigación. Otro antecedente muy famoso, por así decirlo, entre comillas, fue el estudio de Tuskegee. De hecho, ahí está una película de este estudio. Resumiendo todo lo que dice la diapositiva, fue en los años 30, un grupo en una población, alrededor de 600 personas, incluyeron dentro de un estudio de investigación por lo de la sífilis. Durante todo ese estudio, los pacientes estuvieron enfermos con sífilis y les administraban ciertos tratamientos que en ese momento se consideraban los más oportunos, y se les daba el seguimiento de cómo evolucionaba la enfermedad o cómo se llegaba a minorar los síntomas. Sin embargo, en el 50, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la penicilina salió al mercado libre, y descubrieron que la penicilina pues básicamente erradicaba lo que es la enfermedad de la sífilis. Sin embargo, a estos pacientes que estaban dentro de esta investigación nunca se les avisó. Muchos de ellos fallecieron por lo que fue la sífilis, y nunca se les informó que la cura estaba disponible por medio de lo que es la penicilina, y pues no se les ofreció ninguna alternativa. Al hacerse público se convocó a una reunión masiva, donde una comisión de bioética creó el reporte de Belmont, donde establecía pues obviamente que también tomaba un poquito de lo que es el código de Nuremberg, el de Helsinki, y pues llegó a favorecer toda esta parte ya de lo que es la bioética como tal, donde establecían los principios bioéticos, que es la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía, que todos los estudios de investigación deberían de apegarse a esos 4 principios bioéticos, y obviamente al no dañar al paciente. Y cuando se pasa o cuando se revisa por medio de un comité de ética de investigación, se ve o se visualiza que cumpla con estos criterios o con esos principios de bioéticos para que pueda ser aprobado por el comité de investigación. Ahora, desde el punto de vista ético, la palabra ética, sé que a veces hablar de esos temas es un poquito, no confuso, pero sí un poquito muy enredoso, entonces lo vamos a tratar de resumir lo más que se pueda, empezando por lo que es la raíz etimológica de la palabra ética, que significa carácter o ser inferior. Tuvo que ver inicialmente con la virtud, las actitudes internas, el hábito de elegir de acuerdo con las circunstancias para evitar extremos de un lado u otro. En ese sentido, el inicio de la palabra ética interiorizaba lo que la persona podía llegar a sentir, y cómo esa interiorización lo hacía actuar en el exterior. Y se decía que la persona siempre lo que exteriorizaba partía de su interior y tenía que ver con el mejor de los resultados, y no crear o no irse a los extremos, ni ser totalmente malo, ni ser totalmente bueno, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que el término de bueno y malo es totalmente subjetivo, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. Entonces, la palabra ética en un principio tenía que ver con lo que la persona sentía en su interior y cómo lo exteriorizaba hacia el exterior. Entonces, la ética tiene relación con el esquema de pensamiento y juicio, busca un término medio y gradualmente configuraban una forma de ser, es decir, qué era el punto medio entre el bien y el mal, es lo que debía hacer la persona, nunca buscar el mal hacia el exterior, y pues obviamente tenía que ver con algo que yo desarrollaba de forma interna, de acuerdo a mi virtud, de acuerdo a mi vida. Entonces, ética traducida al latín se traduce como moris, que deriva de la palabra moral, y por ahí también a veces confundimos mucho la ética con la moral, pero son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nos referimos a la moral, hablamos de lo que es en un contexto social, en una comunidad, en un país, etcétera, lo que se dice que es moralmente aceptable. Las palabras morales, la palabra moralidad y ética llegaron a asignar un conjunto de normas objetivas y principios, y sirven como estándares para los actos y directivas del comportamiento. Juntas, tanto lo que me dice la sociedad o la comunidad en la que yo esté, junto con lo que es la ética, dan un sentido de pertenencia social y un actuar social en el que yo voy a buscar lo que es moralmente correcto y éticamente correcto para la sociedad. Entonces yo debo razonar sobre el comportamiento correcto y el incorrecto, y debo de asumir una acción que sea un punto medio, y que no la palabra o las palabras claves de estas palabras son que yo no debo de buscar perjudicar a una persona, sino el mejor beneficio y el punto medio entre una y otra. Ok, entonces por ahí los primeros
filósofos, que fue Sócrates, Platón, Aristóteles, hablaban, de hecho fueron entre ellos alumnos, maestros de unos y de otros, hablaban entre que si es bueno o si es malo el ser humano, es decir, el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, o cuál es su comportamiento, cuál es la razón de su comportamiento. Ellos decían que al final de cuentas el ser bueno es la naturaleza del ser humano, pero al final de cuentas se llega a desarrollar por medio de una virtud. Es decir, el ser bueno es propiamente una virtud, ya que el hombre tiene las dos opciones de ser bueno y ser malo, pero en la mayoría de veces siempre va a escoger el ser bueno, porque el bueno es una virtud que como seres humanos tenemos. Entonces, para Sócrates, la educación como aquello que constituye la virtud puede conseguir que la gente sea y actúe conforme a la moral. Es decir, para Sócrates lo más importante era la educación de las personas para desarrollar esta virtud y que pueda actuar conforme a la moral dentro de una sociedad. Para Platón, el bien es un elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo, sino como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. Para Platón decía que el bien existe y el bien es todo lo que vemos todos los días en nuestra vida. Y el mal no es que exista, sino que es una imperfección de ese bien que nos hace ver o que nos hace actuar de manera incorrecta a lo que es el bien, pero que el bien como sí, como máxima es el máximo, la máxima virtud del ser humano, y que el mal es solamente una desviación o una imperfección de ese bien. Y Aristóteles, que era discípulo de Platón, consideraba que el bien supremo del hombre es la felicidad, producción, creación y en la actitud práctica y social. Es decir, Aristóteles decía que el bien supremo o el bien lo conseguíamos al ser felices nosotros, al crear, al producir y al tener una actividad socialmente práctica y social con una actitud obviamente positiva. Entonces, ellos nos hablan de lo que es el bien. ¿Por qué es importante hablar del bien y el mal en este tema? Porque como tal, como seres humanos tenemos la posibilidad de actuar de las dos maneras, tanto de una manera correcta o de una manera incorrecta, o lo que es el bien y el mal. Que debemos de buscar un punto medio entre ambas. Y obviamente cuando hacemos investigación debemos de buscar siempre el mejor beneficio para las personas, nunca dañarlos, y obviamente ese punto medio entre el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es el mayor bien o cuál sería la premisa o la conclusión de esto? Que hacer el bien es una virtud, y esa virtud viene de una interiorización que nosotros tenemos como personas que posteriormente las exteriorizamos. ¿Cómo se consigue esto? De acuerdo a los autores que vimos hace ratito, por medio de la educación, por medio de definir o encontrar que el bien es la máxima del mundo y que el mal solo existe como una parte imperfecta de ese bien, y que este bien lo conseguimos, o el ser bien lo conseguimos por medio de la felicidad, de la creación y de la productividad y la actitud que tenemos ante la sociedad y ante nuestros similares. Entonces, hacer el bien es una virtud, y esa virtud como tal la debemos de apegarnos dentro de nuestra investigación. Sócrates estaba convencido de que el ser humano era bueno y que aquel que mal actuaba solo lo hacía por ignorancia, que obviamente tiene que ver con la educación. En ese sentido, ya perfilándonos hacia nuestro tema, que es la investigación, yo tal vez haga una investigación que sea éticamente incorrecta, no porque yo quiera dañar a una persona, sino porque a lo mejor yo no tengo toda la información o porque no soy experto en ese tema. Sin embargo, hago una investigación que va a dañar a una persona, pero no porque yo sea malo, sino porque soy ignorante y porque no conozco todo el contexto de mi estudio de investigación. Al igual que si hago un consentimiento informado donde yo no pongo datos importantes para el paciente, no lo hago por maldad, sino por ignorancia. Sin embargo, cuando yo lo hago de una manera en la que yo sé que le voy a hacer un daño a ese paciente y lo hago de forma intencional, pues obviamente tengo esa maldad sobre mí. Sin embargo, Sócrates decía que no, que todos éramos buenos y que si lo hacíamos era por simplemente ser ignorantes. Obviamente yo quiero pensar, y creo que todos queremos pensar, que si en algún momento hacemos una investigación donde lleguemos a producirle un daño al paciente, mínimo o máximo, lo que sea, debe ser por ignorancia, porque no asumimos ese compromiso responsable con lo que teníamos que investigar para poder hacer investigación y beneficiar al paciente, y tomamos riesgos que no deberían de haberse tomado, no por malos, sino por ignorancia. Entonces, en esta parte, pues obviamente es muy importante que cuando hagamos investigación, informarnos lo más que se pueda. Por eso nos piden un marco teórico, por eso nos piden un apartado de antecedentes para conocer exactamente cuál es la situación, no hace 20 años, sino hace menos de 5 años, cómo está la situación de nuestros variables, y ver que lo que vamos a hacer al paciente no se está contraponiendo a nada de lo que actualmente se considera correcto o bueno.
Entonces, si el hombre es bueno por naturaleza, ¿por qué aún vemos casos de violación a principios éticos de investigación? Pues básicamente por lo que les comentaba. Por la ignorancia, por la falta de investigación, por la falta de llenarnos con expertos, por creer que podemos saber de cualquier tema, investigar de cualquier tema, cuando a veces no somos expertos en ello, no consultar a expertos en cuanto a ciertos temas, y no tener al paciente o a la persona como el centro de nuestro estudio de investigación. Creemos que a lo mejor la pregunta de investigación que vamos a contestar, el objetivo, la hipótesis es más importante porque nos va a dar cierta relevancia como investigador o cierta visibilidad, cuando realmente lo que queremos o lo que tenemos que tener en cuenta es nuestro sujeto de investigación y la población a la cual estamos buscando resolverle un problema o generar conocimientos, y a partir de ahí poder ofrecerles algo al paciente. No debemos de poner nosotros como centro de la investigación, ni nuestras variables, nuestros objetivos, sino al paciente como centro de investigación. Entonces, todos los investigadores reconocen las reglas éticas generales, pero algunos las interpretan de modo diferente en virtud de sus valores y experiencias personales, los que les comentaba ahorita. Todos saben que existen reglas éticas del consentimiento informado, del riesgo, de los beneficios que puede tener el paciente. Sin embargo, cada persona de nosotros es un mundo, cada persona tiene ciertas circunstancias de vida que las hacen ser como es, y de alguna manera yo voy a interpretar la información como yo mejor crea que es importante, y la voy a encaminar hacia la investigación. Por eso se exige que todos los estudios de investigación, así digan, es una pequeña encuesta de 5 preguntas, no le va a cocinar al paciente. Créanme que hemos encontrado, me toca a veces, bueno, no me toca a veces, me toca a mí ser revisor de la parte ética y de investigación de aquí del Comité de Baja California de investigación, y a veces los protocolos más sencillos conllevan aspectos éticos muy importantes que no son contemplados por el investigador, y con la ayuda de mis compañeros de revisores y el propio, podemos ofrecerle al investigador una alternativa o que cuide a su sujeto de investigación, porque lo interpreta de cierta manera, pero ya cuando se revisa en contexto por otro grupo de personas, podemos ver más cosas que a lo mejor nosotros no vemos. El creer que sabemos todo, el creer que sabemos o que somos expertos en el tema, únicamente nos va a dar un sesgo y nos va a hacer cometer errores de investigación y que pueden perjudicar al paciente. Entonces, vamos a hablar de las buenas prácticas de investigación. La importancia de la ética reside en el hecho de seguirla y acatar principios éticos de investigación. Como pregunta, ¿es suficiente que el investigador siga los criterios éticos para hacer una investigación ética? ¿No sería suficiente investigar siguiendo las normas? Estos igual son preguntas como tal para hacer una reflexión sobre lo que es las buenas prácticas de investigación. Entonces, todos esos estándares son indispensables para trabajar en investigación médica, es decir, yo tengo que tener apego a las buenas prácticas, apego a principios éticos, obviamente teniendo como centro de estudio a mi sujeto de investigación. Sin embargo, no son suficientes para ser un investigador ético. ¿Por qué? Porque el ethos viene o se convierte en algo impersonal, un robot despreocupado por la ciencia con los sujetos sin el aspecto interno. Las normas como tal únicamente me van a decir, el paso 1 sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5, y hasta ahí. Si yo me apego a eso, no me garantiza que yo pueda hacer una investigación ética. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, partiendo de la ética que habíamos dicho desde los principios o de dónde viene, habla de una interiorización que yo debo de hacer para poder exteriorizar mi conducta. El no hacerlo únicamente me va a hacer cumplir con ciertos parámetros o con ciertos puntos, pero no a pasarlos por un filtro donde me haga reflexionar sobre lo que estoy haciendo, es ético o no es ético. Entonces, la parte interna del investigador es clave para determinar una investigación que se lleve a buen término en cuestiones éticas. Entonces, ¿cuál es entonces la importancia de la ética en la investigación? Los valores, aspectos externos y aspectos internos, tomando en cuenta que los aspectos externos serían todas las buenas prácticas en la investigación, todas las normas, todos los reglamentos en la investigación, etcétera, que me van a ayudar a interiorizar lo que yo debo hacer de acuerdo a lo que yo como investigador quiero lograr, y pues obviamente apegado a los valores tanto del equipo investigador como el mío, y que yo pueda hacer una investigación, obviamente, pues en esta parte ética. Y tenemos una metáfora que es la metáfora de iglesia del palacio, tomando en cuenta todo esto de las normas, principios éticos, etcétera. Me dice que todos estos reglamentos, normas, etcétera, son como la construcción de una iglesia o un palacio. Al final de cuentas, únicamente la estructura no sirve de nada si la persona que está dentro de esa iglesia a lo mejor no tiene fe, o la persona que está dentro de ese palacio no es honesto, es corrupto, etcétera. Puedo tener yo todo para hacerlo, sin embargo, al final de cuentas, quien va a ejecutar eso va a ser una persona que tiene que interiorizar
qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere lograr con ese sujeto de investigación. Entonces, siguiendo esta metáfora, hagan de cuenta que las normas, todo lo que diga el comité de ética es el palacio, es la iglesia, pero quien se va a meter a ese palacio y quien va a llamar a que sujetos de investigación vayan a ese palacio o a esa iglesia, va a ser el investigador principal y quien va a ser quien en el último momento va a tener la disposición o va a tener la manera de respetar lo que diga esa iglesia o ese palacio para poder llevar una investigación ética. Así que al final de cuentas, puede que la investigación sea aprobada por el comité de ética porque reúne todos los criterios éticos, etcétera, pero si al final de cuentas la persona que realiza la investigación modifica datos, hace preguntas o le da alguna dádiva a un paciente para que participe o lo engaña, pues obviamente la investigación, a pesar de que tiene la concepción más perfecta del palacio o la iglesia en cuestiones éticas, si no lo ejecuta de manera correcta, pues no va a ser una investigación ética. Y estos estudios podríamos pensar, a lo mejor esta parte ética, pues ya pasó o hace mucho tiempo que no se da. Hay estudios muy nuevos que hablan de faltas a la ética. Esto es del 2004-2005. En Camerún, 5 mujeres resultaron infectadas con VIH mientras participaban en un estudio con tenofil. Del 2001 al 2003, aún así, siguieron adelante con el ensayo en fase 2 y buscaron experimentar la vacuna candidata con 8,000 voluntarios nepalenses en la Lipur, sin tener un plan para posterior desarrollo de la vacuna y garantizar disponibilidad si los ensayos resultaban exitosos. Ensayos de un centro de cuidados de niños en Nueva York. Se obligó a los niños a tomar el medicamento experimental que los enfermó severamente y tenían efectos colaterales potencialmente, ya no alcanzo a leer. En otro estudio, los participantes del ensayo son en su mayoría inmigrantes inmigrantes pobres de Latinoamérica. Podemos también pensar que a lo mejor son investigadores privados, investigadores que a lo mejor no tienen experiencia. Sin embargo, si vemos quiénes los auspiciaron, en este caso Pfizer, Merck, AstraZeneca, etcétera. En este otro caso también institutos de enfermedades infecciosas y alergias, Instituto Nacional de Desarrollo Humano y Salud de la Niñez, etcétera. Entonces, y es de Estados Unidos, no son cualquier institución, no son cualquier auspiciador, son personas, bueno, lo mismo, que es a lo mejor en la parte de redacción, en la parte ética, lo que la recomendación que hizo el comité, todo estaba muy bien. Sin embargo, quien al final ejecuta ese protocolo es una persona, es un grupo de personas que al final tienen una interiorización de valores y lo van a exteriorizar. Por eso les comentaba, no basta con que sigan todas las normas y al final de cuentas quien lo va a llevar a cabo, pues no sigue estos principios éticos. En este otro estudio, más de 400 mujeres que no habían tenido éxito para concebir fueron enlistadas en 2003 y sin su consentimiento para ser parte de ensayos clínicos conducidos en 9 o más centros alrededor de la India. En este otro estudio se reportaron serias complicaciones y 3 muertes potencialmente ligadas a Lotronex. Sin embargo, 7,500 participantes del ensayo en otros países continuaron tomando medicamento después del retiro de Estados Unidos. En este estudio se retiró en Estados Unidos el medicamento, sin embargo, ellos lo continuaron ejecutando en otros países. Igual son auspiciadores de Glaxo, que igual lo mismo, no son investigadores privados o no son investigadores que no tengan experiencia en este sentido. Las compañías condujeron abiertamente ensayos clínicos ilegales en fase 2 de nuevos medicamentos en pacientes desinformados y condujeron ensayos clínicos. En este otro estudio, 2 niños que participaron en el ensayo en el Perú sufrieron severas reacciones alérgicas y uno de ellos se volvió alérgico a las frutas y otros alimentos. Existían estudios previos que destacaban el riesgo de las proteínas del arroz, incluyendo reacciones inmunes, y las proteínas de Ventria no habían sido aprobadas para pruebas en Estados Unidos o el uso exterior en estudio de niños. Igual, se exponen a pacientes de manera sin su consentimiento, desinformados o engañados, que al final de cuentas a lo mejor tienen un comité de ética que los aprobó, pero al final de cuentas quien lo ejecuta pues es una persona al final de cuentas que tiene una conciencia, tiene una interiorización y al final de cuentas es quien cumple o no cumple con sus expectativas. Este otro estudio subsecuentemente comenzaron a recibir risperidona o placebo. Esto fue controversial puesto que los pacientes que recibieron el placebo podían sufrir un daño innecesario al retirar su tratamiento. En este caso pues le retiraron su tratamiento de forma total. El auspiciador es Johnson & Johnson. En este otro estudio, científicos hindúes cuestionaron aspectos éticos de la fase 3 de los ensayos clínicos del medicamento antes de que fuera probado en animales. Entonces, con estos estudios podemos ver que son recientes, que son de hace menos de 20 años, que a lo mejor ahorita se están conduciendo estudios de investigación que no sabemos si se están yendo a la práctica con aspectos o cumpliendo aspectos éticos, no lo sabemos. Sin embargo,
pues, por lo mismo, es de cada persona, de cada investigador, de cada grupo de investigadores. Si realmente bastara con tener lineamientos éticos y legales, no tendríamos cada año cientos de estudios retirados por cuestiones éticas o estudios con retracciones. Hay muchos estudios que se han retirado o que se han retractado en revistas importantes, no solamente en revistas que a lo mejor piensan, pues es una revista local, son revistas internacionales donde hay estudios que se publicaron y a los meses posteriormente se retractan porque no se siguieron una metodología correcta o se modificaron datos, etcétera. Entonces no basta únicamente con cumplir lineamientos éticos, sino la persona que aplica, quien interpreta esos resultados, pues obviamente tiene que tener esta parte de ética interiorizada muy, muy grande para que pueda apegarse a lo que son los criterios de buenas prácticas clínicas. Entonces, el ethos como algo interno se debe cultivar antes de iniciar con la profesión en salud. Ethos en profesión encaminado a la virtud hacia las personas, que quedamos que la virtud era hacer el bien, respeto por los datos y resultados, no modificarlos, no tratar de conseguir contestar nuestra pregunta de investigación o cumplir nuestros objetivos, modificando datos. Las personas actúan con maldad por el desconocimiento del bien. Escuelas mostrar el bien en las ciencias de la salud, recordando lo que se comentó hace ratito. A lo mejor yo no quiero pensar, y creo que ninguno de nosotros queremos pensar, que la persona que hace una investigación desviándose de buenas prácticas es porque lo hace con la intención de hacerlo, sino que a lo mejor porque desconoce. Creo que es lo que todos queremos pensar, porque no queremos pensar que una persona o un investigador hace cosas malas para cumplir con alguna expectativa de algún auspiciador o de sus propios intereses como investigador. Los códigos y leyes son instrucciones o guías, más no me van a garantizar que la investigación sea ética, porque al final quien la ejecuta es una persona, es un grupo de personas, y la ética personal es el cimiento donde la investigación se construye. Si yo no tengo ética personal, yo no voy a poder realizar una investigación ética, así en papel esté de manera correcta, así tenga la aprobación de un comité de ética. Al final de cuentas, si el investigador principal no tiene una ética bien fundamentada, realmente su estudio de investigación pues va a ser carente de ética y puede dar resultados erróneos o bien poner en riesgo a las personas. Por mi parte sería todo con este tema. Espero que haya sido de su agrado y felicidades por estar el día de hoy aquí y estamos en contacto. Buen día.